Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Eduardo. Muchas gracias a todos los que se están conectando, a las personas que se están conectando por primera vez. Esperamos que este episodio les sea de gran bendición. Esperamos que puedan ser convencidos con lo que dice la palabra de Dios. Esperamos que haya conversión en muchas personas. Y bueno, deseamos que esto sea de gran bendición para todos como lo será para nosotros, ¿no? Sí. Traemos un tema bastante especial y un poquito controversial hoy para muchas personas, que es acerca de la obediencia. La obediencia como concepto general y cómo podemos ver la obediencia según lo que dice la Biblia, desde el lente de la Biblia, desde el lente de Dios. Cuando escuchamos la palabra obediencia desde una parte práctica o desde un lente práctico, al menos a mí, me lleva a mi infancia. Me lleva a mi relación con mi papá, con mi mamá, recordar cuando me mandaban a hacer la tarea, me mandaban a hacer ciertas labores en la casa, aunque no es que éramos cachifos, pues, como decimos en Venezuela, no es que me ponían tú friegas los platos, tú limpias la cocina, tú lavas el piso, etcétera, lavas el baño, porque no era así, estaría mintiendo si digo eso. Claro, súper mintiendo. Sin embargo, obviamente, sabemos que nuestros padres nos quieren enseñar responsabilidad en muchas ocasiones de nuestra vida, Sí. y en esas ocasiones esa enseñanza se veía como que arregla tu cama, recoge tus juguetes, haz la tarea, saca la basura, lava tu plato, al menos lava tu plato. No tienes que lavar todas las ollas, pero al menos lava el tuyo. Entonces, cuando yo pienso en la obediencia, pienso en que en ocasiones era difícil hacerles caso, que era difícil ser obediente, aun cuando la tarea hubiese podido ser tan simple y tan práctica. Entonces, no sé, ¿qué les pasa a ustedes por la cabeza cuando piensan en la palabra obediencia? Sí, ahorita que tú nombras a tus padres, yo también podría decir que si me voy a mi juventud de 8, 9, 10 años o la adolescencia, mis papás me llegaron a decir muchas veces no algo y quizás a mí no me gustaba. Y a veces sí entendía por qué me lo decían y otras veces no entendía por qué me lo decían y me molestaba. Aunque igual no lo hacía. Eso sí, igual no lo hacía. Pero sí me molestaba. O por ejemplo, me acuerdo que a veces mi mamá entraba a mi cuarto cuando estaba bien chama y ponte, no sé, tenía un desorden en algún lugar del cuarto. Y nada, yo estaba normal con eso ahí así, o sea, no pasa nada. No te generaba ningún problema visual. No, exacto, no pasa nada. Y mi mamá entraba a mi cuarto y para ella eso sí era como, o lo arreglas o te boto todo eso que tienes ahí. Punto, ya te lo dije, si vuelvo a entrar y eso está ahí, te lo voy a botar. Entonces, claro, yo como que, pero ¿por qué? Pero no sé qué, porque si eso está bien ahí, pero ¿por qué me lo quieres botar? Claro, pues ya viene la amenaza, ¿no? Sí. Y las amenazas siempre son como una crisis. Como que no, porque... Pero nada, tú vas creciendo y vas entendiendo que cuando tus papás te dicen algo, por ejemplo, no sé, no te quiero dejar ir a tal fiesta, o no te quiero dejar ir a tal viaje, o no quiero que te juntes con tales personas, te lo dicen por tu bien. O sea, muchas veces te lo dicen por tu bien. Aunque uno no lo entienda a esas edades, porque normalmente a esa edad uno no lo entiende y que uno se cree que uno es muy maduro y uno se la sabe toda más pero son cosas de la edad. Y después tú creces y te das cuenta que no sabías nada de la vida, no sabías absolutamente nada y por más, lo digo por experiencia propia, que por más madura para mi edad era yo, a los años te das cuenta que eras maduro entre comillas, pero igual no tienes el entendimiento completo de las cosas. Y cuando creces tú te das cuenta, cónchale, ¿verdad? Mi papá me dijo que no en esto, tenía razón. Como que gracias a Dios porque mi papá no me dejó hacer tal cosa. Sí. O gracias a Dios porque mi mamá no me dejaba hacer tal cosa. Por ejemplo, a mí no me dejaban quedarme en casa de nadie. Y a mí me molestaba. Claro. Porque era como... O sea, no me molestaba como al extremo de que, ay, no, ¿qué tal? No, era como que, cónchale, qué chimbo que sea. Todas mis amigas se van a quedar en este lugar, pijamada, lo que sea. Y a mí no me dejan. A mí me dejaban ir. Pero no en el quedarte. día, ya, listo. Se acabó, yo te busco. Yo te llevo, pero yo te voy a buscar en la noche. Pero no te vas a quedar. Por el tema de que, bueno, tú no sabes quiénes son las... O sea,
como que tú no conoces realmente a las personas de esa casa, tú no sabes lo que te pueda pasar. Claro. Y cuando tú creces, tú dices, es verdad. Y más si te pones ya en el otro lado de, si tú eres padre, es como que piensas lo mismo, como Claro. que, no sé. Ahora uno entiende por qué sus padres eran así. Exacto. Sí, por lo Porque te menos- estaban cuidando de algo. Al menos a nosotros nos pasa también mucho eso, que a veces los niños quieren hacer cosas o quedarse donde sus amiguitos y nosotros como que no, pues, o sea, puedes ir a jugar, puedes ir a Ujú. pasar un rato, pero no vas a dormir ahí porque uno no sabe, pues uno no sabe quién vive ahí, uno no sabe los corazones de esas personas. Ujú. Y ahí, ahorita que somos padres, cuando entendemos por qué nuestros padres nos limitaban mucho en ese tipo de En eso, cosas, pues. sí, exacto. Sí. En mi caso, mi mamá conmigo fue muy como, no quiero decir la palabra liberal, pues, pero Permisiva, permisiva, Ajá. exacto, muy permisiva. Yo me quedaba en casa de ciertas amigas y todo esto, pero yo era bien tranquila. Pero yo pienso, yo a veces le digo, mamá, pero ¿cómo tú me dejabas en tal persona o con tal persona? Y mi mamá, es que eran otros tiempos o lo que sea. Pero Pero más igual. allá de eso, yo pienso, o sea, yo tengo una hija de 15 y un hijo de 8 y mi hija de 15 cree que yo soy una dictadora, pero realmente es que soy su mamá y ella tiene que ser obediente porque yo soy su mamá. Pero Así yo de me simple. acuerdo, sí, Y así yo de simple, mando. exacto, y yo mando. Pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, yo tengo una hermana mayor que ella me hizo el trabajo bien fácil, pues porque ella se portó bastante Desobediente. desobediente. Y yo aprendí muchísimo por ella. Entonces yo decía, no, o sea, porque ella miente, porque ella dijo esto, porque ella dijo lo otro. Yo cuando fui creciendo, yo era muy transparente con mi mamá, como que no, mamá, yo voy a estar en tal lugar y en tal lado. Si me dan permiso, ok, si no me dan permiso, yo no era como que no, no me estás dando permiso, no, sino que yo decía como que bueno, ok, claro, llegó un punto de mi adolescencia, adultez que sí fui un poquito rebelde, pero hacia abajo, o sea, de los 17 hacia abajo, yo siempre fui como que tranquila, obediente, pero me acuerdo que mi papá, o sea, mi mamá era muy en la casa, era como que no nos daba tarea. O sea, no, mi mamá no era como que tienes que tener tu cuarto limpio porque mi mamá no los limpiaba o esto, o sea, era muy... Pero mi papá nos ponía, como mi hermano tenía que botar la basura, yo tenía que regar las matas, o sea, yo odiaba, o sea, con todo mi ser, o regar las matas, era como porque yo, o sea, hay un poco de personas aquí porque yo. Porque creo que era Entonces, como por lo de la tarea. Exacto. sí, Porque te era lo, como... porque era impuesto. Sí, sí. No, lo peor es que antes de que me lo dijeran, yo regaba las matas. Pero cuando te lo dicen, eso es como diferente. que... Genera una molestia especial. Sí, 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 es porque, distinto. ajá, porque ya es un mandato. Exacto. Entonces, como que... Pero bueno, yo literalmente arrié con mis matas hasta que me tocó irme de mi casa, pues ya más adulta. Pero yo ahorita tengo matas y a veces sé que las tengo que regar y yo, mañana te riego. O sea, ya es No te como mueras. que yo misma sé cuándo te voy a hacer eso. Pero en mi infancia fue así, pues como que yo nunca tuve unos papás tan Estrictos. estrictos. Entonces, ya pues, obviamente, entrando ya, que no sé quién irá a entrar de todos nosotros al tema de la palabra, pero no sé si antes alguien más quiere vivir, decir como que sus experiencias. Yo pienso que, no, más a la experiencia, pienso que el no ser obediente es una característica con que todos nacemos. Literal. Entonces, claro, no quiero generalizar de que todos somos desobedientes al Claro. extremo. Hay muchas personas que son muy obedientes, otras que no. Sí. Y pienso que nosotros siempre queremos, o sea, nacemos con el deseo de tener el control de todo. Ujú. O sea, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ujú. No queremos dejarnos llevar como por un régimen, por alguien que nos diga las cosas. No, tienes que hacer esto. Por un ejemplo, Vicky, nuestra hija mayor. Ella está haciendo algo, ¿verdad? O ella tiene pensado hacer algo. Y cuando su mamá le dice, Vicky, tienes que hacer tal cosa, que es la cosa que ella ya sabe que lo va a hacer, o ella lo quiere hacer, ya instantáneamente, ya ella Se le se cambia el opone. chip. Se opone. Y Claro, no, yo no se quiero, yo no lo predispone. quiero hacer, no sé qué. Ujú. Entonces, y también es como el ejemplo que tú estás dando cuando regalas las matas. Entonces creo que es con algo que nacemos nosotros. Claro, con el tiempo habrán personas que ya, o sea, nacen que son un poco más obedientes que otras.
que no se sienten, que rechazan Ujú. cuando los mandan, Ujú. pero de verdad sí es, o sea, y yo lo pongo por el ejemplo, por mi ejemplo y por el ejemplo ya de mis hijos, pues. Y obviamente de mis hermanas, así, la familia de mi esposa. O sea, por todos los cuentos que se echan entre familia y es algo demasiado común. Pues bueno, ahora Claro. ustedes, es Ujú. algo muy Ujú. común que uno como ya desde pequeño nace con ese sentimiento, con esa característica de, del ser desobediente O o no no quiero que me desobediente, pero que manden. no le gusta No que lo quiero que me manden. mandes. Exactamente. Esta es mi vida y yo tengo mis reglas. Exactamente. Uno Ujú. siempre quiere tener el control, Ujú. desde ya desde pequeño uno quiere tener el control de su vida, pues, como Sí. que no quiere aceptar, o sea, que te digan Instrucciones, sí. instrucciones. Ujú. Ah, esa es otra, seguir Y es como instrucciones. tú dices, que, Ujú. y yo ahorita viéndolo como padre, te doy mucho la razón, que uno dice, wow, por ejemplo, mi papá o mi mamá sí son fastidiosos, me mandan a hacer esto, me mandan a hacer aquello, Sí. pero ellos lo hacen con la intención de cuidar a uno, de que uno aprenda, que uno crezca por el camino correcto, de hacer las Exacto. cosas correctas, de aprender cosas de la vida, cosas que Ujú. tú vas a ver ya de grande. Exacto. Entonces ahí uno dice, wow, o sea, ya entiendo por qué debía ser obediente. Claro, yo no fui muy desobediente. Yo creo que mi mamá en mi caso prácticamente me hacía casi todo. El Sí. favorito. Para no decir todo. Y el hijo menor, claro. Sí, entonces, el Sí. favorito. Y sin embargo... tus hermanas eh, quizás dicen algo diferente, pero bueno, en tu sí, caso... sí. Sin embargo, mi mamá por lo menos me mandaba anda a botar la basura. Y, o sea, había momentos que yo sí, mamá, yo lo hacía. Pero había momentos que si yo estaba aquí si jugando Nintendo, haciendo algo, y mi mamá me mandaba, obviamente, mamá, Ujú. pero ¿por qué ahorita? Ahorita voy. Ay, Lo hacía sí. finalmente, Ese ya voy. El pero ahorita me voy. tardaba con ese ya voy. Mi mamá eso Sí. le molestaba demasiado. Y a mí ahorita me molesta cuando mando a mis hijos Y te y dicen, me "Ya dicen, voy". ya voy. Ya Wow, no, pues que es ahorita, no para cuando te dé la gana. Sí. Es ya. No, o sea, Entonces, Eduardo realmente se toma eso en serio, o sea, pero hazlo. Y los niños, pero ya va, no, ya hazlo. O sea, él no puede esperar, él ya va. O sea, Sí. yo te apuesto que su mamá si era como que, bueno, Sí, yo sí, sí. misma, yo a veces le digo, Victoria, bota la basura. Y ella se va a su cuarto. Y esta niña no ha botado la basura, voy. ¿Es en serio? Bota la basura. Entonces, ya la tercera vez, ya yo sé que ya va a ir, pero yo sé que hay que esperar, o sea, hay que decirle Hay tres que darle veces. su tiempo. Sí. Eduardo no, Eduardo si ya yo la mandé una vez, esa vez ella la tiene que hacer, así, ay, pero ponte los zapatos de él. Y no sé, o sea, no quiere decir que yo esté bien, ni que él esté bien, o que él esté mal y que yo esté mal, pero como padres a veces sí somos muy permisivos, pero a veces no, entonces es muy contradictorio. Entonces llega un punto que tú dices como que, Bertale, ¿qué es lo que realmente Sí. es correcto? Ujú, Es el ujú. hecho de ser consistente, lo cual a nosotros como seres humanos se nos dificulta tanto en todas las áreas de nuestras vidas. Mm. Ustedes son padres y lo han visto con sus hijos. Nosotros no somos padres todavía, pero tenemos un perro. Entonces, con el perro pasa algo muy Sí. particular, es que tú tienes que ser consistente. Demasiado. Si tú con el perro dejas que haga algo un día, que usualmente a ti no te gusta, pero ese día tú dejaste que lo hiciera. El perro tiene un chip, chamo, que Sí. parece que ese día que tú le dijiste, tú lo dejaste que lo hiciera, ese fue el cambio de todo. Entonces, cada vez que él pase por ese sitio o que quiera hacer lo que tú lo dejaste hacer una vez, él lo va a querer volver a hacer. Claro. Es un patrón que tienen, chamo, todos los animales y entiendo, escuchando su testimonio como padre, que también los muchachos lo tienen. Ujú. Y viéndonos nosotros como jóvenes en algún momento, también podemos observar cómo en ocasiones la falta de consistencia de nuestros padres dio pie para que nosotros hiciéramos de las nuestras en algún momento. Y yo también concuerdo con ustedes. Yo siento que este grupo, a ver, todo el mundo se portaba bien. Aquí, dentro de lo que cabe, aquí no Pura hicimos, gente no hicimos tanto obediente. desastre, pura gente y que obediente. Pues Pues. eso es lo que decimos, Sí. tenemos que poner aquí a los papás de uno Eso para es lo que ver te si iba a es decir. verdad. Hay que preguntarle a nuestros padres a ver si piensan lo mismo. Ellos seguramente van a empezar. ¿Te acuerdas cuando tal? ¿Te acuerdas cuando lo otro? ¿Te acuerdas cuando tal? Entonces, pero bueno, podemos verlo desde ese punto de vista. Y estamos hablando de cuestiones prácticas. Estamos hablando de obedecer a la persona que nos suple en lo práctico, en lo terrenal. La persona que nos cría, que nos ama también, nos demuestra su amor y sin embargo nos cuesta serle obediente, que son en este caso nuestros padres. ¿Cuánto más difícil para nosotros, el ser humano en general,
serle obediente a una persona que no podemos ver físicamente. Alguien que nunca realmente hemos visto cara a cara, que es Dios. Sí. Entonces, como cuando analizamos lo que dice la Biblia, podemos observar que desde el principio ya había un problema de obediencia. No sé si quieres tocar un poco el tema del pecado inicial. Sí, El pecado original. ya desde el inicio de la Biblia, en Génesis, ya la obediencia fue uno de los primeros mandatos que Dios le dio a Adán y a Eva, que eran los primeros hombres de la tierra, bueno, hombre y mujer. Y él le dio una serie de instrucciones, pero uno de ellos era que no debían comer del fruto prohibido, que era el árbol de la sabiduría del bien y el mal. Entonces, ya ahí vemos que desde un principio el hombre fue desobediente. O sea, Dios le dio su mandato y ellos desobedecieron ahí mismo a Dios comiendo el fruto prohibido. Entonces, y eso más adelante en otros libros, por lo menos en Primera de Samuel, habla de que Dios le da un mandato al rey Saúl, y el rey Saúl hizo la mitad de lo que Dios le mandó, pero no fue obediente completamente. Y Dios le dijo que fuera a una tierra, que fuera a conquistar una tierra, que debía acabar con los animales y todas las personas de esa tierra. Eso fue en tiempos de guerra, que Israel siempre ha estado en tiempos de guerra. Y el rey Saúl no cumplió por completo el mandato de lo que Dios le dio. Él sí acabó parcialmente, pero dejó vivo algunos animales, que él decía que con esos animales él iba a hacerle un sacrificio a Dios, no sé qué. Y dejó vivo al rey de esa tierra que él fue a atacar. Para completar, viene y deja vivo al rey. Al rey. Entonces, y ahí vemos que el ser humano siempre tiende a ser desobediente. Y luego que Samuel va y habla con el rey Saúl y le dice que para Dios el obedecer es más importante que cualquier sacrificio que tú puedas hacer para Él. Y Dios ve la obediencia, o mejor dicho, Dios ve la desobediencia como, o sea, como rendir culto a otro Dios. O sea, Él lo ve eso como algo demasiado... Una deshonra, sí. Sí, algo demasiado una deshonra, exactamente. Algo que para Él es un pecado que Él aborrece por completamente. Entonces, cuando yo veo esa historia, yo digo, bueno, para el rey Saúl, a lo mejor dijo, bueno, voy a dejar estos animales vivos porque quiero hacerle un sacrificio a Dios, con esto quiero agradarle a Dios, pero o sea, el mandato de Dios fue, obedéceme y no dejes nada vivo. Entonces, él quizás tenía, de alguna manera, unas buenas intenciones, pero lo que realmente Dios quería era que lo obedeciera. Entonces, ya desde un principio ya vemos lo importante que es para el ser humano obedecerle a Dios. Igual con Adán y Eva, como Dios dijo que iban a ser destituidos de su jardín porque no fueron obedientes. Para Dios la obediencia es algo primordial, exactamente. Principal. Sí, así vemos a lo largo de la Biblia cómo hay personas que fueron conocidas por ser obedientes, pero también vemos que no fueron obedientes al 100%. Lamentablemente así podemos observarlo. En historias como la de Abraham, Moisés, personas conocidas por ser obedientes y escuchar el llamado de Dios, en ocasiones también tuvieron sus momentos de desobediencia, entre otros personajes de la Biblia. Entonces, es importante recalcar que nosotros nunca vamos a poder llegar a obtener una obediencia al 100% porque no somos perfectos, pero sí que nuestras motivaciones sean poder ser obedientes al mandato de Dios, a lo que Dios nos dice que hagamos. Porque eso lo honra aún más que nuestras buenas intenciones de honrarlo de otra manera. Si Él dice, haz tal cosa, Él está esperando que nosotros la hagamos y no que en nuestras buenas intenciones planeemos algo que Él no nos mandó a hacer. Exacto. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado así como personas, que no somos ninguno de nosotros, por supuesto, pero personas que dicen y que, no, yo me quiero ganar la lotería y con ese dinero yo
voy a ayudar al pastoración de iglesia. O con ese dinero yo le voy a dar a los pobres. O con ese dinero, entonces es algo así tipo lo de, o sea, pero si yo voy a hacer algo bueno, pero ya Dios dice algo antes, que tú no puedes jugar al azar. Exacto. Entonces, pero aún ¿De así dónde viene? estás rompiendo la obediencia, pero justificando tu desobediencia en el acto siguiente. En No, una porque es intención. que si yo me gano la lotería, yo voy a hacer esto o voy a hacer de esto una bendición. Ujú. Pero ya estás siendo desobediente y rompiendo lo que ya te dijeron que no hicieras. Bueno, yo lo veo como de esa manera, que todos en algún momento hacemos cosas así, como que, bueno, yo hice esto mal, pero bueno, pero no fue tan mal porque tratas de justificar tu desobediencia Sí. y decir, bueno, pero es que Dios me conoce, Dios Yo sabía que conoce no mi tenía corazón. esa intención. Ajá, entonces, claro, lo digo así como de una manera más plana Sí. para el que tal vez desconoce la historia de Saúl o se le hace un poquito como complicado de entender, que obviamente los invito a buscarla, fue el primera de Samuel. Más allá de eso, como que en un mundo así como más palpable, pues lo que podemos vivir cotidianamente, puedan entender también que se luce así. O sea, luce así como que queremos justificar nuestra desobediencia con bendición de la desobediencia. Sí. Queremos verle a nuestra desobediencia, queremos encontrarle la justificación y la bendición que puede venir después Ajá. de esa desobediencia. Exacto. Sí, y vemos que, o sea, la obediencia es un llamado central en la vida cristiana. O sea, es algo que es primordial en la vida cristiana para obedecer, o sea, la voluntad de Dios. O sea, uno es como, o sea, porque si tú de verdad quieres a Dios y si tú fuiste recibido por gracia, o sea, y tú de tu corazón amas a Dios, o sea, lo mínimo que deberías de hacer es obedecerlo, Obedecer. ¿me entiendes? Sí. O sea, Yo tengo aquí en Juan 14:21 y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, que es lo que tú estás diciendo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y esto es Jesús hablando. Y eso es una de las cosas que a mí me impacta porque, siguiendo la línea de lo que tú dices, que si tú amas a Dios, automáticamente tú lo vas a obedecer. Si de verdad tú entiendes que tú lo amas y se te va a dar natural. claro. Pero tú no obedeces condicionalmente. O sea, yo no obedezco por miedo, porque, ay, no, si no obedezco a Dios, me va a pasar esto y esto y esto y esto. O yo obedezco por culpa, porque, ay, porque yo hice tal cosa, entonces yo voy a empezar a obedecer, porque entonces así Dios me va a querer. No, no. Primero y principal, Dios te ama. Y te ama más de lo que nosotros podemos imaginar. O sea, es un amor demasiado grande. Por eso murió por nosotros. Dios dio a su hijo y murió por nosotros. Y simplemente hay que amarlo. O sea, eso fue como algo que me llenó porque, aunque suena sencillo, pero es difícil. Porque, ¿cómo yo puedo hacer para amar como de esa manera tan pura, de la manera como que, ¿sabes? Como más abierta y más profunda? ¿Cómo yo puedo hacer para sentir ese amor real en todo lo que yo hago? Y otra cosa que dice aquí es como, si guardas mis mandamientos, va a ser una manera más fácil de que Dios te hable para que empieces a hacer su voluntad, y al hacer su voluntad estás obedeciendo a Él. Entonces, sí, no, Perdón, es importante saber que la obediencia no es un sentimiento. La obediencia es una decisión. es una decisión. Mm. Porque como vemos en la Biblia, por lo menos estaba Moisés, y así como estaba Jesús, estaba David. Ellos amaban a Dios, pero había momentos que eran muy difíciles. Dios le dio un mandato y ellos obedecieron a Dios,
Pero ellos o sea, eran obediencias que tenían que hacer cosas muy complicadas, Sí, cosas que te difíciles. prueban. Exactamente, pero sin embargo ellos decidieron Ujú, obedecerle. ujú. ¿Me entiendes? También igual el rey Saúl, él decía que él amaba a Dios, él Trataba de honrarlo. Sí. exacto, pero él fue desobediente, o sea, es una decisión, Mm, no es un sentimiento. Y por poner un ejemplo también, Moisés tenía miedo de ir a hablar con el faraón. Ujú. O sea, él le decía, Dios mío, o sea, a mí, ¿quién me Claro. va a estar oyendo a mí el faraón? O sea, o también a sus hermanos que estaban en Egipto, ellos ¿cómo van a creer en mí? Pero sin embargo, él fue obediente, él tomó la decisión de ser obediente. Claro, y Dios lo respaldó. Exactamente, Ujú. Jesús en la cruz, Ujú, o sea, era su padre, él lo amaba con todo su Ujú. corazón. Era un momento difícil y sin embargo Jesús le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, Ujú. pero más sea tu voluntad. Y él fue y obedeció al Señor. Entonces es una decisión. Entonces, no ¿será que sentimiento. podemos decir que la obediencia es un resultado o sea, es una necesidad de una persona que profesa vivir con Dios? Sí, porque pienso que quien ha experimentado la gracia de Dios Ujú. en su corazón desea obedecer los mandatos de Dios, desea obedecer a Dios. Sí. Entonces sí pienso que va de la mano. Sí, Sí. y por ejemplo, comparándolo con lo que dije hace un rato, hablando de tus padres terrenales, que cuando tus papás te dicen algo, que te lo dicen es por tu bien. Entonces, si Dios nos dejó los mandamientos, y si sigues mis mandamientos, Vas a yo demostrar que me amas. Sí. vas a demostrar que me amas. Ujú. Y si tú me amas, yo estaré cerca de ti todo el tiempo. Entonces no podemos profesar o decir, sí, yo creo en Dios, pero vivo bajo mis reglas. Vivo mi vida bajo mis reglas. Claro. No tendría sentido. No tiene No es sentido. congruente con lo que Exacto, estás no tiene profesando. sentido. Porque entonces, ¿para qué hay unos mandamientos? ¿Para qué Dios te dice que tienes que tener una comunión conmigo? Mm. Y también la palabra dice que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Ujú. Y si tú no tienes comunión con Dios, o sea, entonces ¿con qué tienes una comunión? Tú porque tú no tienes una relación con Dios. Ujú. Entonces hay que tener una comunión con Dios para poder oír la voz de Dios, para poder hacer su voluntad. Hay que conocer la palabra de Dios para poder caminar en ese propósito y poco a poco Dios va a ir mostrándote qué es lo que tú tienes que ir haciendo, que ayudándote a tomar decisiones, viendo con claridad cuál va a ser tu propósito. Pero eso nada más lo podemos lograr es teniendo comunión con Dios, acercándonos a Él todos los días, todo el tiempo. Y sí, o sea, y es así, lo he vivido, porque he pasado años que, sí, yo decía ser cristiana, pero me di cuenta que yo no tenía una relación real con Dios. Y entonces yo podría decir, bueno, entonces yo no era cristiana, porque yo no estaba haciendo La voluntad de Dios. la voluntad de Dios, ni estaba tomando en cuenta los mandamientos de Dios, sino que estaba viviendo bajo mis reglas y llevando mi vida como a mí me parece. Sí. Es que Dios desea que nosotros seamos obedientes en todo momento. O sea, es necesaria la obediencia completa. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, creemos que Dios nos va a dar todas las instrucciones al mismo tiempo. Claro. Y Dios nos va dando las instrucciones a medida que vamos obedeciendo. Ujú. Y uno de los ejemplos de eso es el mismo Abraham. La palabra habla de que Abraham estaba viviendo, o sea, con su familia, con su gente, adorando a dioses paganos, Sí. hasta que Dios lo llamó. Dios fue el que lo llamó, o sea, Abraham no estaba buscando al Dios real. Sin embargo, Dios fue el que lo sacó y le dice, ve, deja tu tierra y tu parentela y ve ahora la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, en ese entonces Abraham, creyendo la palabra de Dios, él emprendió su camino a esta tierra que Dios le iba a mostrar.
pero Dios no le dijo todo lo que iba a pasar en el proceso. Sin embargo, él al escuchar la primera ordenanza o el mandato de Dios, él hizo lo que Dios le pidió, él fue obediente. Y a mí, en el camino, o sea, quién sabe cuánto tiempo habrá caminado, el Señor le vuelve a dar otra instrucción. Y ahí, para que siguiera caminando y siguiera creyendo en que el sitio que Dios le iba a mostrar era el sitio correcto. Él iba bien en lo que estaba haciendo. Pero no es que Dios nos revele su plan automáticamente completo como nosotros queremos. Nosotros esperamos de Dios que Él nos hable A, B, C, D hasta la Z. Sí, el panorama completo. Y que ya nosotros veamos esta va a ser tu vida. un manual de instrucciones. Que veamos el primer paso y tengamos ya el último paso ya listo. Y por lo general nosotros queremos leer la última página primero. Queremos ver cuál es la meta. O sea, ¿cuál es ese resultado final? Y después entonces yo voy a empezar a dar el primer paso, y así no funcionan las cosas con Dios. Él está esperando que nosotros tengamos la fe suficiente para poder aceptar ese primer llamado que Él nos hace a la obediencia, para poder nosotros llegar a la meta que Él sabe. Claro. Es entender por fe, o sea, es confianza de que sus planes son más grandes que los nuestros. De que sus propósitos, sus caminos son más grandes que los nuestros. De que es esa plenitud de saber que lo que Él quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros creemos querer para nosotros mismos. Entonces, él lo que desea es que nosotros seamos lo suficientemente obedientes para ir paso a paso, creyendo con fe y firmes de que vamos a llegar a una meta que aún quizás no sabemos, pero sí tenemos la certeza de que va a llegar. Porque si Él nos llamó, Él nos va a dar las herramientas y nos va a guiar por el camino para que lleguemos a esa meta. Sí, me encanta eso, porque la palabra dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y tal cual, o sea, cuando estás ahorita hablando, es la realidad. O sea, si Dios nos mostrara todo en un momento, y eso yo estoy súper clara, yo creo que estábamos hablando de eso en estos días, ¿no? Nosotros nos asustaríamos, pues es como que no. Pero cuando Él ya ve que tú empiezas a caminar en fe, cuando Él empieza a ver que realmente tú quieres escuchar su voz, tener una relación con Él, como estar en esa intimidad con Él, Él empieza poco a poco a poner esas visiones, esas cosas en tu corazón, tú empiezas a identificar su voz. Entonces, ahí es cuando se compenetra pues lo que somos nosotros espiritualmente con Él. Es cuando empezamos a hacer su voluntad, pero creemos que no, empezar a hacer su voluntad es ir a la iglesia, que obvio, sí, es su voluntad, es una de las cosas, pero su voluntad es que tengas intimidad con Él, su voluntad es que ores todos los días, su voluntad es que quieras y anheles escuchar su voz, su voluntad es que ores por tu hermano, su voluntad es, o sea, si tú te pones a ver la palabra de Dios, todo lo que tú puedas buscar un contexto para entender cuánta palabra hay de hacer la voluntad del Padre. O sea, si yo soy de las personas, y yo creo que han podido ver, que todo lo trato como que de traer al ahorita, como que... A lo práctico. A lo práctico. O sea, yo veo el Antiguo Testamento o hasta el Nuevo Testamento y trato de entenderlo en un plano ahorita. Si esto ahorita estaría pasando, o que yo haría en este momento, o que yo haría. Entonces, su voluntad es buena, perfecta y agradable, pero también nosotros tenemos que dar ese paso de querer entender cuál es su voluntad en nuestras vidas. Porque, es muy bonito decir, no, es que yo sé, la voluntad es buena, perfecta y agradable y Dios quiere todo lo mejor para mí, pero nosotros también decidimos tomar pasos y hacer cosas que están fuera de su voluntad y después nos pasa algo malo y es como que, bueno, pero no importa porque su voluntad es buena, perfecta y agradable, pero me tiré por este barranco y así era, porque así era que tenía que suceder. No, es que tú no tienes una comunión, una oración con el Padre y tratas de entender lo que Él quiere para tu vida y en vez de irte por el camino que es su perfecta voluntad, te vas por otro camino y queremos como que justificarnos a nosotros mismos y decir como que, bueno, es que esto tenía que suceder así. Algo así. Sí. Entonces, por algo pasan las cosas. Exacto, y no. Por no eso siempre. Es que, exacto, no siempre. Entonces, porque no es que no nos van a suceder Claro. cosas malas. Claro. Y no es que, exacto, no es que no tenemos que pasar esas pruebas, no es Claro. que no, porque también son importantes en la vida pasar por pruebas para ser quienes somos, pues. Pero más allá de eso es querer de verdad hacer la voluntad del Padre y agarrar eso, o sea, agarrar eso como que
me da miedo hacer esto, pero yo sé que el Señor me está llamando a orar por esta persona. Me da miedo Por hacer ejemplo. esto, pero hay una persona que necesita algo y me voy a tomar un café con esta persona porque tal vez hay algo que Dios quiere hacer en ese lugar y yo voy a ir porque Dios tiene, o sea, Dios tiene momentos especiales y nosotros lo hemos visto, pues como a veces estamos agobiados y lo que buscamos es como entre nosotros mismos como que, ay no, vamos a irnos a tomar un café con no sé quién o vamos a hacer esto y es sanador para la persona y sales para- más ministrado tú por Sí. hacer la voluntad. Entonces, me encanta lo que dijo Argeni, porque de verdad si nosotros supiéramos todo tal cual y como es, creo que estaríamos un poquito cómodos también. Entonces, claro. como que Dios quiere que nosotros queramos y anhelemos esa intimidad y saber el querer, cuál es el paso que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, si hay que hacer esto por esta persona, vamos a hacerlo, si hay que a lo mejor, no sé, viajar 1 hora para hablar con tal persona, también vamos a hacerlo. Su voluntad, a veces creemos que no, la voluntad del Padre, no, pero la voluntad Es del Padre son comodidad cosas o- tan pequeñas que tal vez gente ve pequeña, pero para esa otra persona vale demasiado y tú haciendo ese paso es su perfecta voluntad. Y ahí es cuando entra su perfecta voluntad buena y agradable. Sí, exactamente. No siempre ser obediente va a ser fácil o cómodo. Ujú. Porque sí, todos queremos comodidad, todos queremos las cosas lo más fácil que se pueda, lo más práctico, pero no siempre va a ser así. Y por ejemplo, voy otra vez a Moisés. Ajá, Moisés, Dios le dijo, ajá, anda a hablar con el faraón. Y él tenía miedo y él tenía sus dudas. Y fácilmente él hubiese dicho, ¿cómo yo me voy a ir para enfrente de él a decirle, mira, libera a mi pueblo? No, y para hablar rapidito de ese tema, que hay que saber que Moisés, el faraón lo estaba persiguiendo a él, lo quería matar. Entonces, imagínate lo difícil. Sí. Y Presentársela exacto, ahora y en entonces, su casa. y entonces hablando Vaya a la lo de, muerte, exacto, y siguiendo lo que tú estás diciendo, que Dios no, ojalá nos mostrara todo el panorama completo de lo que va a ser nuestra vida, sino que es un paso a paso. Entonces, paso 1, ve a hablar con Faraón. Paso 2, bueno, hay Te voy que a dar hablar mi con la palabra, gente, sí. que la gente va a creer en ti, pero tú tienes que creer en mí para que la gente crea en ti. Cuando los egipcios los estaban persiguiendo porque los iban a matar porque sí, los El querían faraón se matar. arrepintió de haberlos Ajá, dado exacto, y eso. los persiguió y entonces ellos estaban enfrente del mar, estaban ahí como acorralados y Dios le dijo, ajá, a Moisés, levanta tu barca y el mar se va a abrir, se va a abrir en 2. Sí. Fue Y- instrucción tras instrucción, nos das Exacto, cuenta. y o Sí. sea, pero, o sea, literal, de paso 1, paso 2, o sea, todo completo, todo lo que tienes que hacer, levanta tu vara que se va a abrir el mar. Exacto. Tal cual. Y es como que, bueno, ok. Y no Y le dice, exacto, y lo gracioso es, por ejemplo, le dice, saca al pueblo y cuando saques al pueblo vas a caminar cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de millas y vas a llegar al mar. Ajá. Cuando llegues al mar vas a agarrar tu vara, vas a alzarla y yo voy a abrir el mar. Cuando eso pasa, empieza a caminar por Y tierra van a seca y atravesarlo. llega hasta el otro lado. Cuando llegas al otro Exacto. lado, baja la vara que voy a cerrar el mar. No es así. No, es como tú lo estás exacto, diciendo, fue exacto. instrucción tras instrucción. No, Sí. y es la prueba. Ujú. Porque, ajá, por más que él haya alzado la vara y se abrió el mar, no era nada más él el que tenía que creer que tenía que pasar por ahí. Era todo ese pueblo que mucha gente no quería pasar. Claro, Habrán tenido miedo. Imagínate La lo que tú apoteósico ves que ese puede mar ser. así, tú dices Claro, como que, me voy a ya morir. va. Si yo entro, primero yo voy a la mitad. O sea, ni de primera ni de último. Así somos y así pensamos en la vida. Claro, O claro. sea, Sí, sí. Y luego nada, y pasar esos 40 años en ese desierto, caminando, pero también fue por desobediencia. Hubiese sido más fácil, hubiesen llegado más rápido. Sí. Pero ellos decidieron, por su desobediencia, pasar sus 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Sí, sí. Y lo que estábamos hablando de lo de la roca. Ujú.
Sí, de la Lo- peña cuando... Ajá. cuando Que el por Señor le eso dijo, entonces Moisés no No entró a la tierra no entró a la prometida. tierra prometida, Ujú. imagínate tú. Sí. Sí. Entonces, a veces los finales no No son el que son como esperamos. lo que esperamos. No son, como, vamos a decirlo así, como que el final feliz que tú esperabas. Ujú. No es que esté mal ese final, porque era como yo le decía a Argeni, yo pensaría que Moisés igual, por más que haya visto la tierra prometida desde lejos, yo creería que él igual se fue en paz porque por más que igual se cumplió Lo que Dios le había prometido. lo que Dios le había prometido y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, Bueno, a así pesar fue. de todo lo que pasaron. Yo pienso que quizás sí él murió en paz y tranquilo por eso. Ujú. Pero quizás otra persona podría pensar como que, Ah, cónchale, qué qué chido. injusto. No vio la Si tierra- él, si no él, entró a la obe- si tierra él prometida. obedeció más que Wow. nada más, se equivocó en una cosita. Y por eso él no va a llegar, cónchale, qué mal. Pero leyéndolo no lo pensaste. Claro, Yo lo claro que pensé, yo dije, claro. no. ¿En Claro, porque serio? Se también quedó fuera Moisés. esa sería la otra parte, porque es como, cónchale, risa. que injusto por Moisés, Naguará, o sea, escribió la ley, liberó al pueblo, todo, te escuchó más veces de las que no, pero no, la pudo ver nada más, pero nada, ese era el propósito, Claro. y ahí está tu obediencia, que si Dios lo planeó así para ti, es porque así tenía que ser. Sí. Punto. O sea, no hay que pensar más allá o pensar menos o darte mala vida. A veces nosotros nos damos demasiada mala vida en demasiadas cosas. Pero es porque eso era lo que nosotros carnalmente queremos para nosotros o queríamos para nosotros. Pero cuando no se te dan las cosas de cierta manera, resulta que después más adelante te das cuenta que era algo mejor, Ujú. pero tú no lo veías. Porque para donde nuestra mentalidad alcanza, o sea, tu mente nada más alcanzó hasta ahí. Y no te das como la oportunidad de que Dios te dé algo mejor que siempre va a ser más grande y mejor de lo que nosotros pensamos. Así es. Pero No, y a veces vemos que no. O sea, a veces nos suceden cosas que realmente es como que no puede ser. Y decimos, no, bueno, pero todo tiene un propósito. O sea, si esto Voy a sucedió, esperar que es me porque den la viene algo respuesta. mejor. Y nunca llega el algo mejor. O sea, También. algo no llega, algo mejor. O no ven tus ojos algo mejor, pero para el propósito de Dios te está hasta librando de Sí. no verlo. Sí. Es como que relájate. O sea, Sí. y eso nos pasa. O sea, nos pasa. Yo puedo contar algo sobre eso. Pero no lo voy a contar. no hoy. No hoy. Sí, sí. Pero sí hemos hecho cosas que es como que, ¿por qué hicimos esto? Sí. O que no llegamos de acuerdo matrimonialmente. Y como que a Claro. uno de los dos dice como que, no, sí lo va a hacer. Y las cosas no salen tan bien. Sí. Entonces como que Dios hasta es demasiado bondadoso y dice como que, ¿sabes qué? Los voy a librar de esto. Sí. Olvídense de eso. Porque tengo muchas cosas mejores que tal vez no los van a ver ahorita. Sí, Pero aun cuando no los vean, igual es mejor que ver lo que te vas a equivocar. exacto. Entonces, a mí me parece que la voluntad de Dios es demasiado brutal. Y más brutal es cuando nosotros queremos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Claro. Cuando queremos obedecerlo. Exacto. Entonces, cuando ya tomamos como que la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, nada más aceptar a Cristo, eso es una decisión. Ujú. Y ya luego hacer su voluntad, es como decía, eso ya es obediencia. O sea, está en ti hacerlo o no hacerlo. Y aquí quiero como que recalcar que no es que, ay, no, que si no lo hiciste, porque vamos a lo que hablamos hace tiempo, que no es por obra, es por gracia. Por gracia. Pero aún así, nosotros tenemos un entendimiento Sí. y Dios dejó un mandato y ese mandato, pues como cristianos, lo tenemos que cumplir. Sí. Entonces, no, tampoco como que vernos como en el extremo de que estamos dejando a un lado su gracia, pero también entendiendo que eso va de su mano, o sea, su voluntad, la obediencia y todas estas cosas es parte del evangelio, es parte de aceptar a Cristo en tu corazón. Ujú. Entonces, no sé si alguien me quiere No decir sé, algo. no sé, yo quería. Sí, No, dale. eso que estás diciendo, que sí, nosotros por la gracia vamos a ser, somos salvos, obviamente. Ujú, Eso es ujú. ya una recompensa Ujú. muy grande, pero
vamos a tener una recompensa mayor, aparte de la gracia, si somos obedientes. Sí. Y esa recompensa sería la comunión con el Padre. Que eso para mí, o sea, es cuando tú tienes comunión con el Padre, que eres íntimo con el Padre. Exacto. Eso no tiene, o sea, no tiene comparación, porque sí, obviamente tenemos la gracia y gracias a Dios vamos al cielo, ok, pero la intimidad con Dios, que tú le hables, que Él te hable, que tú sientas esa relación, eso no tiene, eso ya es una recompensa mayor, pienso yo. Amén. Claro que sí. Y es como, o sea, no podemos hablar acerca de la obediencia sin mencionar a nuestro estándar de obediencia, que es Jesucristo. Sí. Hemos mencionado a personas que han sido, como mencionamos al principio, ejemplos de obediencia, pero todos en algún momento tuvieron un momento de desobediencia. Como mencionaste a Sí. Moisés, Saúl, entre otras personas, Adán y el mismo Eva. Abraham, Adán y Eva, fueron personas que mostraron gran obediencia en ciertos momentos, pero en otros momentos fueron desobedientes a Dios. Entonces, obviamente, no podemos irnos sin hablar acerca de nuestro estándar de obediencia, que es Jesús. Mencionaste algo hace un rato, fue Jesús en Getsemaní. Cuando él estaba ya en su última semana de vida, le quedaba muy poco tiempo ya para que llegara su momento de sacrificarse, y dice la palabra que él tuvo miedo. Tú dijiste lo que él dijo, si es tu voluntad, o por favor te pido, mejor dicho, que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, es lo que voy a hacer, o sea, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Y a veces menospreciamos el sacrificio de Jesús. A veces no, o no menospreciarlo sería la palabra, sino que a veces no entendemos, mejor dicho, No la lo valoramos. La magnitud exacta. del sacrificio de Jesús. Cuando leemos en Filipenses 2:6, Pablo está hablando y dice que él no escatimó, siendo Dios, estando a la altura de Dios, no uno más grande que el otro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, unos en esencia. Él no escatimó en despojarse de su deidad, salir de su reino, de su comodidad sin necesitarlo, para venir a salvarnos a nosotros. Él se humilló. Entonces, al decidir Sí. entrar en este plano terrenal, él se humilló. Y siendo justo, aún siendo obediente al 100%, él se entregó por nuestros pecados. Siendo Dios, fue juzgado por su creación. Siendo justo, fue enjuiciado de manera injusta. Entonces, a veces no entendemos la magnitud de lo que hizo Jesús. Sí. Despojarse de su deidad, y ya lo parafraseé, pero les exhorto a que lean ese pasaje en Filipenses capítulo 2, leanlo completo, pero habla de eso, de que Jesús se despojó sin necesidad de su deidad para poder salvarnos a nosotros y hoy darnos esta salvación que obtenemos, que vivimos por gracia, no vivimos por obra, pero el ser obedientes es un resultado del poder ser recíproco con lo que Él hizo por nosotros. Entonces somos obedientes porque no esperando una recompensa, sino somos obedientes porque lo que Él hizo por nosotros ha sido tan grande y tan espectacular que la gratitud para nosotros El deseo. tiene que ser un deseo espectacular que nos lleve, que nos atraiga a hacer su voluntad, que nos atraiga a ser obedientes cuando Él nos llama. Entonces, Naturalmente, no naturalmente, forzado. que no sea algo forzado. Obviamente, en algunas ocasiones su llamado, y lo vemos en la palabra, puede poner en riesgo nuestras vidas, puede poner en riesgo nuestra comodidad, puede poner en riesgo nuestra estabilidad. Sí. Y sin embargo, esas personas lo hicieron y, como dice, obtuvieron una recompensa en esta tierra debido a su obediencia y aún una mayor en la eternidad con el Señor. Sí. Así termina prácticamente ese verso de Filipenses 2:6, pero, o sea, lo más espectacular siempre es Jesús, nuestro ejemplo de estándar de la obediencia, y quién más que Él para que sea nuestra meta a quien seguir, a cómo Él, sabiendo lo que iba a pasar. Eso es algo importante. Él sí sabía lo que le iba a pasar. Nosotros a veces somos llamados a hacer ciertas cosas y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero y aún así decidimos pensar si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, Él tomó la decisión, fue obediente y dijo, yo lo voy a hacer porque esta es la voluntad del Padre. Sí. Entonces, me parece importante que cerremos hablando de Jesús, que es nuestro estándar. Yo quiero leer un último versículo antes de terminar, y está en Primera de Reyes 2:3, y dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas
y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Amén, amén. Entonces, lo importante que es obedecer. O sea, Dios dice, obedece mis mandamientos y en todo lo que hagas serás prosperado. Amén, amén. Claro que sí. Como mencionamos hace un momento, somos prosperados en este plano en todo, pero En todos los aparte de eso, la sentidos. meta final es que estamos en la eternidad con el Padre. Que estemos así. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Sí. Esta parte siempre te la dejo a ti. Exalta a la gente que se ¿La conecta. quieres decir, Aguilar? Bueno, suscríbete, dale like y comparte a cualquier persona que creas que Así necesite este capítulo. Así que nos vemos en el próximo. Esperemos que les haya gustado y los amamos mucho. Ay.